ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras. Hoy en el quinto módulo de formación para el curso para el ascenso y reubicación de los compañeros del 1278. Recordemos que vienen de los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio. Este proceso es un proceso que beneficiará a más de 128,000 maestros del 1278 en los próximos 3 años. Nuestra organización sindical, comprometida con la formación del magisterio, está ofreciendo este curso para avanzar y cualificar y poder tener opciones para presentar el curso de ascenso. Hoy estamos con el profesor Fran Molano, docente de la Universidad Distrital, un profesor crítico, consciente, que nos hablará sobre el contexto pedagógico y sobre el currículo. Elementos fundamentales para avanzar en caracterizar y entender más el proceso del curso para el ascenso y reubicación. No dejes de conectarte con las redes sociales de la ADE y seguir nuestras transmisiones para seguir formándote, cualificándote y avanzando en la lucha en unidad, porque juntos somos ADE. Un saludo fraternal a docentes directivos, docentes orientadores, docentes de aula que siguen juiciosamente estas jornadas de formación. El módulo del día de hoy versa sobre la praxis pedagógica, el contexto de la práctica, pero vamos a centrar en el currículo educativo. Y vamos a discutir tanto los enfoques que en la historia de la pedagogía se han construido sobre el currículo educativo, como las 3 dimensiones del currículo: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. De antemano quiero agradecer a la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras por la invitación que nos hacen en mi calidad de docente formador de maestros desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a acompañar estos procesos que hacen parte del ejercicio del derecho a la educación. Nosotros y nosotras como docentes en ejercicio es una forma en que ejercemos también el derecho a la educación accediendo a procesos de formación permanente, en este caso para la evaluación docente. Antes de entrar en materia, vamos a parar el video un momento y les pido que por favor diligencien un cuestionario que aparece debajo, aquí en la pantalla, porque nos va a permitir discutir y pensar cómo estamos posicionados frente al currículo educativo. Entonces, paremos el video y vamos a resolver este cuestionario. Nos llevará más o menos máximo 10 minutos. ¿Listo? Espero que ya hayan terminado este pequeño ejercicio. Entonces vamos a entrar en materia. Praxis pedagógica, contexto de la práctica pedagógica y currículo educativo. Para iniciar este recorrido por los debates, los aportes, las construcciones que hay sobre teorías del currículo, vamos a imaginarnos la siguiente situación. Resulta que en un colegio de Bogotá, un consejo directivo muy dinámico que está incorporando esto que llamamos el liderazgo distribuido, en la idea de que las orientaciones de carácter académico-administrativas no solamente recaen en la figura de la rectoral, sino que se distribuye el poder de decisión entre el colectivo docente y todo el personal que tiene que ver con labores académicas, pedagógicas y administrativas. Entonces, en esta institución de nuestra historia, se conforma un equipo de líderes pedagógicos conformado por directivos docentes y por docentes de aula, bueno, y también docentes orientadores. El colegio no es muy grande, entonces son 5 líderes pedagógicos que van a tener la siguiente tarea. Resulta que van a reformular, a reorganizar para el año 2025 la estructura, la concepción curricular del colegio.
colegio nuevo que está construyéndose y en el que la participación de la comunidad es fundamental. Entonces vamos a tener al profesor Ramón, al profesor Luis, a la profesora Clara, a la profesora Camila y a la profesora Sofía. Ellas tres y ellos dos tienen su primera reunión. Y en esa reunión lo que hacen es exponer sus concepciones curriculares de hacia dónde debe orientarse en la institución la construcción curricular. Entonces tenemos en primer lugar al profe Luis. El profe Luis nos plantea o les plantea a sus colegas que de lo que se trata es de formar en los estudiantes los elementos del capital humano, aquellos elementos que los van a hacer seres eficientes y competitivos en un mundo de mercado, en un mundo difícil. Y él dice, pues vamos a ser prácticos. Las orientaciones curriculares ya están dadas. Los lineamientos, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje. Ahí encontramos ya lo que el colegio necesita, no hay que inventarse cosas nuevas. Es más, la OCDE ha planteado las habilidades del siglo XXI, entonces incorporémoslas, que son muy interesantes, dice el profesor Luis. Y las clases todas deben seguir un esquema similar, el trabajo de aula. Y es que una clase debe ser gradual, secuencial y acumulativa, de tal manera que eso nos permita evaluar los aprendizajes. Desde ese punto de vista, el profesor Luis dice, ya tenemos un gran avance, un gran desarrollo, no perdamos más tiempo, sino a mirar estándares, a mirar derechos básicos de aprendizaje y a mirar las habilidades del siglo XXI. El profesor Ramón dice, un momentico, profesor Luis, un momentico, la cosa no es tan fácil, porque resulta que aquí de lo que se trata, claro, es de preparar a los estudiantes, pero no solamente para el mercado y para que sean eficientes, sino para que ellos se transformen a sí mismos y transformen la sociedad. De eso se trata. Y entonces lo que vamos a hacer no es aplicar mecánicamente lo que está ya contemplado en la política y en los lineamientos generales, sino que vamos a triangular esas orientaciones con nuestros saberes docentes, pero también con los saberes expertos de pedagogos y de quienes han trabajado la enseñanza de las áreas, pero fundamental aquí incluir las necesidades del contexto en el que está el colegio. Entonces, el asunto no es muy sencillo. Y las clases no pueden ser simplemente, como usted lo dice, profesor Luis, le responde el profesor Ramón, de gradualidad, secuencialidad y acumulación. No deben ser clases orientadas por pedagogías activas que nos permitan evaluar un proceso, no un resultado, de logros y dificultades, e incluso que las calificaciones negativas de los estudiantes puedan ser recuperadas, porque todos somos perfectibles. ¿Qué opina usted, profesora Clara? Le dicen a la profesora Clara. La profesora Clara dice, mire compañero, de acuerdo con ustedes en algo, pero mi postura es que el currículo es para fortalecer los procesos locales territoriales. Este colegio está en un contexto marginal de la ciudad y si no hacemos algo desde el colegio, no tiene sentido que exista el colegio en esta localidad. Por eso, los contenidos realmente valiosos que vamos a construir son aquellos pertinentes y congruentes al contexto social. ¿De qué nos sirve la ciencia de punta? Vamos a plantearnos en el currículo saberes pertinentes y no vamos a trabajar por disciplinas y por áreas del currículo, vamos a trabajar por proyectos pertinentes al contexto y a la comunidad. Y efectivamente, la evaluación que resulte ha de ser una evaluación integral, ha de ser una evaluación procesual con retroalimentación pertinente.
Entonces, nada de saberes expertos, nada de los estándares internacionales y nacionales, sino lo que el contexto nos determine. La profesora Sofía interrumpe y se mete en la discusión, dice, un momentico, todo eso está muy bien, pero aquí no nos llamemos a engaños. El currículo es una lucha de poderes entre la hegemonía cultural y la resistencia cultural. Y en ese sentido, se trata entonces de empoderar a los estudiantes y a nosotros mismos y a nosotras para hacer frente a la hegemonía del proyecto cultural dominante. Y entonces, si no ponemos en discusión el asunto de las relaciones de poder en la escuela, y pasa por, entre otras cosas, desmontar, en eso concuerdo con Clara, dice Sofía, desmontar la hegemonía asignaturista y listo, vamos a crear proyectos, vamos a plantear cómo fortalecemos el pensamiento crítico de los estudiantes mediante estrategias, proyectos, dinámicas, participación comunitaria, en donde estudiantes, familias y nosotras y nosotros trabajemos colaborativamente. Metodológicamente, la perspectiva más empoderante de las comunidades es lo dialógico y participativo, como nos lo señaló Freire, y la pedagogía crítica. Y para evaluar, pues nosotros evaluamos los procesos que hemos implementado y retroalimentado. De ahí miramos qué logros y dificultades tenemos todos y todas, no solamente los estudiantes. Entonces, no nos llamemos a engaños, insiste Sofía. Posteriormente, Camila dice, me gustan mucho sus intervenciones, colegas, pero realmente este mundo, carcomido por la guerra, el egoísmo, la avaricia, el dinero, requiere seres trascendentes y conscientes. Solo quien se conoce a sí mismo y se ama a sí mismo es capaz de dar a otro y dar a otro y a los demás. En ese sentido, la labor del colegio tiene que ver con cómo incorporamos al currículo los saberes ancestrales y universales, la sabiduría del buen vivir latinoamericana, la sabiduría oriental de Confucio, Krishnamurti, enfoques y métodos para la meditación y la armonía, la paz interior, el amor propio. Si eso no se logra en la escuela, fracasamos como proyecto cultural. Y para evaluar, lo más importante es la propia valoración reflexiva que hace el estudiante sobre sí mismo y la que hacen sus pares sobre su compañero y compañera. Y obviamente nuestra valoración, pero el centro es la capacidad de sabiduría y trascendencia y conciencia que generemos. Bueno, esa era una discusión no fácil. Tenemos que decir que se trata de un grupo supremamente empoderado pedagógicamente, pues como deben ser los colectivos docentes. Hizo una discusión muy interesante que, si nos damos cuenta, aquí tenemos 5 posturas sobre el currículo. 5 posturas que podríamos pensar que están en antípodas, están en lugares muy distintos. Pero, ojo, claro, es cierto lo que nos decía Sofía. Hay unas luchas de poder, pero también las comunidades educativas como comunidades de saber y comunidades de aprendizaje, también en medio de la diferencia van construyendo consensos. Y a la larga, lo que estamos viendo es que ese pensamiento de nuestros 5 profesores se corresponden con concepciones históricas sobre el currículo que han sido sistematizadas y de hecho el caso de nuestros 5 profesores, Luis, Ramón, Clara, Sofía, Camila, el caso de ellos 5 son ejemplos, como diría Max Weber, de tipos ideales, porque al fin y al cabo uno como docente a veces hace mixturas de enfoques curriculares. Lo importante es ser consciente de esto. Y entonces,
Revisemos un poco estos criterios pedagógicos, estos enfoques pedagógicos, que como ustedes ya lo vieron en la evaluación que se hicieron, en el test de enfoques pedagógicos se identifican no solamente con un enfoque, sino que pueden compartir varias modalidades. Entonces, el primer enfoque que fue muy dominante en el mundo es el que llamamos el enfoque técnico. Estos nombres son en parte construidos a partir de la escuela de Frankfurt, que dividió el conocimiento e interés en tres modalidades: el técnico, práctico y emancipatorio, pero le hemos agregado otros dos enfoques. Entonces, el enfoque técnico, su padre es el pedagogo y sociólogo de la educación norteamericano Ralph Tyler, que tenía una frase que todavía suena en muchas escuelas: donde hay objetivos, hay currículo. Y esto tiene que ver con este enfoque de la planeación educativa, el enfoque en donde hay que lograr el objetivo. Y claro, metodológicamente, cuando uno mira la obra de Tyler, entonces dice 4 pasos de organización para crear un currículo. Hay que hacer planeación, hay que hacer organización, hay que hacer desarrollo de experiencias educativas en el aula y hay que hacer evaluación. Si se dan cuenta, de una u otra manera, el enfoque técnico de Tyler sigue estando en la escuela, en las políticas educativas, ¿no? Y para Tyler, el centro del currículo son los objetivos. Claro, mientras que los estudiantes son quienes transitan por el currículo para alcanzar los objetivos y los educadores resultamos ser auxiliares, pero el núcleo de Tyler, que está muy basado en la idea fordista sin duda y en la tecnología educativa, es el tener muy claros los objetivos. De Tyler diríamos que es muy importante la planeación. Los que llevamos muchos años en la educación sabemos que la improvisación, lo que llamaban los griegos el kairos, la oportunidad, que hay que aprovechar la oportunidad pedagógica, pero sin planeación, sin organización, tampoco es posible hacer currículo y hacer pedagogía, ¿no? No podríamos demonizar a Tyler, hay cosas que aprender de él. En segundo lugar, el otro gran enfoque es lo que se ha llamado el enfoque práctico de la educación, el enfoque pragmático, resuelto por la comprensión y por el lenguaje. Y su máximo exponente es el pedagogo inglés Lawrence Steinhaus. Murió el año pasado, lamentablemente. Su frase, así como la de Tyler, era: donde hay objetivos, hay currículo. La frase de Steinhaus es: todo profesor debería actuar como investigador para ser capaz de crear su propio currículo. Entonces, cuando vimos en la licenciatura, en los cursos de formación, la idea de la investigación-acción, ahí está nuestro querido Steinhaus. Este pedagogo le hace una crítica a Tyler y dice: no tenemos que perseguir objetivos, sino que tenemos que desarrollar un currículo para la comprensión que solamente se logra mediante la investigación-acción. Investigar y actuar en el aula, investigar y actuar en la escuela. Y por eso el centro del currículo no son los objetivos, sino el centro es el maestro investigador. Importantísimo de Steinhaus, que nos sitúa a los docentes como intelectuales de la educación, como investigadores. Pero es también un enfoque, es una perspectiva. Surgió otra gran perspectiva que llamamos el enfoque contextual, centrado en el contexto. También del pedagogo y sociólogo norteamericano Dennis Lawton. Murió hace 2 años.
gente que vivió casi todo el siglo XX y miraron los cambios del mundo, las guerras mundiales, la década de los 70 y las crisis educativas, y fundamentaron en ese contexto su apuesta pedagógica. Entonces, Lawton tiene la siguiente frase. Entonces, ya llevamos 3 frases de colección, ¿no? Donde hay objetivos, hay currículo. Todo profesor debería actuar como investigador para ser capaz de crear su propio currículo. Y la de el enfoque contextual, el currículo es la selección que una cultura hace de aquellos aspectos fundamentales para la supervivencia social y que los profesores transfieren a los estudiantes. Aquí viene una idea potente, y es que seleccionamos de la cultura, de todo aquello que constituye nuestra cultura, aquello fundamental para supervivir. Pero aquello fundamental está situado contextualmente y localizado. Por eso, para un autor como Denis Lawton, cualquier copia crítica de objetivos, de estándares, es ajena al espíritu contextualista. Y él va a ser muy radical en su propuesta. Y de hecho, cuando se creó la Ley 115 en el año 94 y apareció el debate de construir los proyectos pedagógicos, el PI, Proyecto Educativo Institucional, hubo mucho de la apuesta contextual, ¿no? Porque cada institución educativa intentó crear su propio mundo pedagógico y responder desde ahí a las demandas del contexto local, ¿no? Si se dan cuenta, la concepción de Lawton es que el currículo es contextualizado, es descentralizado, o sea, no obedece ni a la Secretaría de Educación ni al Ministerio, sino que es descentralizado en la escuela, es idiosincrático, es decir, responde a los contextos culturales locales, es inverso, quiere decir que es construido desde abajo, y es participativo. Es un enfoque radicalísimo. Ha estado presente, y claro, en muchas iniciativas pedagógicas esta apuesta, y la encontramos, acordémonos, la profesora que de nuestro ejercicio inicial tenía esta postura, ¿no? Luego aparece también en los años 70, 80 el llamado enfoque crítico. Tiene muchos exponentes en Europa y Estados Unidos, pero me interesa la apuesta latinoamericana que el chileno Abraham Magenzo, todavía vivo, nació en 1934, hace, ¿no? Una cuarta frase, llevamos hasta la cuarta frase. El currículo no es neutral y aséptico, o sea, está contaminado, ¿no? Contaminado de ideología, diría. Entonces, el currículo no es neutral y aséptico. A través de él se ejerce y distribuye poder. Puede facilitar dominación o emancipación. Eso es supremamente poderoso, esa caracterización. Porque claro, los enfoques anteriores, el contextual, el práctico y el técnico, despolitizan la discusión pedagógica. Lo que hace la pedagogía crítica, en el caso de Magenzo, es decir, ojo, esto está atravesado por luchas políticas, culturales, y hay una distribución de poder, y hay un ejercicio de poder. Y recordemos que una voz de nuestros 5 profesores ideales se acercaba mucho a la concepción de Magenzo, ¿no? Y hay una quinta postura emergente del currículo que vamos a denominar, bueno, se llama así, sus autores la han llamado así, el enfoque radical inclusivo. Particularmente este colega pedagogo español, Agustín de la Herrán Gascón, es quien la ha promovido. Tiene una cantidad de materiales supremamente interesantes. Ustedes van a encontrar ahí uno de los materiales de Herrán Gascón, que se llama Pedagogía de la Gallina, que es supremamente interesante para leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué plantea? ¿Cuál es la quinta frase de nuestra colección de citas célebres sobre el currículo? La frase de Agustín de la Herrán.
el autoconocimiento es el reto más antiguo y el fracaso más duradero de la educación. Una frase también desestabilizadora, porque nos dice que siempre hemos planteado como educadores, desde Sócrates hasta hoy, y desde mucho antes de Sócrates, de que se trata de autoconocernos, el reto más antiguo. En todas las religiones, en todas las cosmovisiones está el reto de autoconocerse. Pero lo que nos dice Gascón es que ese es el fracaso de la educación, o sea que no se ha logrado que quien transita por el currículo escolar se pueda autoconocer, que la escuela no le permite a uno autoconocerse. Y es lapidario, pero es supremamente llamativa esta postura. Vamos a revisar ahora, a partir de sus respuestas al formulario inicial, dónde está usted ubicado. Y insisto, es posible que a todos nos pase cuando uno responde este tipo de test, no se ubica exclusivamente en una categoría, sino que muestra que en nuestro proceso formativo dialogamos, incorporamos diferentes tendencias. Pero si de las 5 preguntas, las que predominaron fueron las que llamamos de color amarillo, usted se parece más al profesor Luis, es decir, al enfoque técnico, porque su concepción de currículo es que el currículo está predeterminado, preestablecido desde instancias superiores a la institución y a los maestros, y que en ese sentido se trata de definir un plan de estudios, unas metas de aprendizaje, unas estrategias pedagógicas y didácticas que los maestros tienen que cumplir en el aula. Ese es el enfoque técnico. Piensan como Luis, que no está mal, se requiere orden también, se requiere planeación. Sin eso no hay escuela. No vamos a satanizar ninguna postura. Pero si sus mayores respuestas están en el color azul, usted es como Ramón, el enfoque práctico. Y usted sí va a considerar que el currículo resulta de un diálogo entre las orientaciones nacionales que vienen de fuera y la realidad educativa, que eso emerge en el diario vivir. Entonces, de esos diálogos de condiciones contextuales y políticas educativas sale el currículo. Pero si usted respondió más preguntas que se acercan al color verde, usted es como Clara, un profesor contextualizado al extremo. Y entonces quiere decir que para usted todas las decisiones sobre el plan de estudio, metodologías, propósitos, se construyen sobre la base de la investigación de los contextos socioculturales en los que se sitúan las escuelas y los estudiantes. Y que por eso el currículo tiene que ser contextualizado, descentralizado, idiosincrático, inverso y participativo. Pero si usted tiene el color rojo como su orientación principal, quiere decir que usted se parece más a Sofía. Y entonces usted es de la postura de la pedagogía crítica y del currículo, del enfoque crítico del currículo, que considera que se trata de empoderar a los estudiantes para que se emancipen de las condiciones de desigualdad e injusticia del contexto en el que vive, ¿no? O sea, ahí está la diferencia del contextual. Y que en ese sentido el enfoque curricular, los maestros son investigadores y pretenden transformar la educación para así transformar la sociedad. Pero si usted respondió más hacia preguntas del color café, quiere decir que usted se parece más a Camila. Y entonces tiene un enfoque radical, inclusivo, que para usted cuestiona los enfoques anteriores y privilegia lo que llamamos los saberes ancestrales y universales, los aportes al desarrollo de la conciencia, la autopercepción, el dominio de sí, de Sócrates, Buda, Confucio, el pensamiento andino-masónico, el buen vivir, porque usted está orientado a formar sujetos altamente reflexivos, muy conscientes de sí mismos, para quienes la trascendencia, la armonía, el respeto consigo mismo y con los demás, incluido en esos demás los otros seres no humanos, animales y vegetales,
entonces usted se parece más y está más cercano a esa consideración. Podríamos tener diferentes definiciones de currículo. Hay unas definiciones preestablecidas. Diríamos que podemos partir de dos definiciones. No son la buena y la mala o la mala y la buena, no, son posturas y hay que dialogar entre ellas. Entonces, una inicial es la que tenemos hasta hoy día del Ministerio de Educación Nacional. Creo que no se ha cambiado y porque viene inspirada de la Ley 115, en la que nos dice lo siguiente, ¿no? Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Dense cuenta, también el Ministerio dice, de todo esto, ¿a dónde se concreta? En el PI, en la autonomía escolar, pero está referida a toda esta construcción multiescalar. Yo propongo esta definición orientadora. El currículo educativo es un acontecimiento vivo en las instituciones educativas. Se construye y reelabora mediante pugnas, luchas y acuerdos sobre la formación pertinente y crítica de los sujetos, incluyéndonos nosotros como sujetos en formación. En esos acuerdos es prioritaria la presencia de los educadores de aula, de los orientadores, de los directivos docentes, para responder por lo menos a 4 preguntas: ¿qué enseñar? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y de qué manera vamos dando cuenta de si vamos o no por buen camino? Ustedes construyan su definición de currículo, pero siempre tengan en cuenta lo que está prescrito con lo que es emergente. Nunca hay que olvidar esas 2 instancias. Cogiendo nuestros 5 maestros, a Luis, a Ramón, a Clara, a Camila, a Sofía, diríamos que a lo que se debe llegar en una institución educativa es a la construcción de un consenso blando, o sea, duro en relación a criterios fuertes, pero blando en relación a adaptaciones y mejoras, ¿cierto? Un primer consenso que nos plantean los profesores es el siguiente. Primero, tener propósitos formativos claros. Es fundamental. El currículo, si el currículo no orienta el propósito formativo, no sirve. Y entonces, los lineamientos estándares de BA son orientaciones, no imposiciones. Pero eso no quiere decir que los desconozcamos, ¿no? Ahí hay también unos saberes de expertos, de pedagogos, de gente que ha transitado por el campo educativo que no podemos despachar tan fácilmente. Una segunda consenso a lo que llegan los 5 profesores del ejemplo, que el currículo es una tensión creativa entre los siguientes elementos. Por una parte, el contexto, que es multiescalar. El contexto es el barrio, la institución educativa, el área, la localidad, la ciudad, el país, el planeta, el multiverso, este universo paralelo de las redes sociales. Esa es lo multiescalar y no es solamente el contexto localizado. Entonces hay una tensión creativa entre ese contexto multiescalar y los saberes pedagógicos, disciplinares, universales, emergentes, saberes emergentes. Por ejemplo, los saberes que nos provee la perspectiva de género en la escuela, ¿no? Como saber práctico a la vez, porque también es formativo. Entonces, esos saberes que van emergiendo, la idea está, sobre todo en una ciudad como Bogotá, en donde el saber intercultural es muy necesario, porque hay una presencia creciente de comunidades negras, indígenas, migrantes. Entonces, la interculturalidad para nosotros es fundamental. Y ese saber emergente, ¿cómo lo incorporamos? Entonces, ahí hay una tensión, ¿no? Y esa tensión, ¿dónde se resuelve?
El currículo tiene 3 dimensiones: macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo, que vamos a desarrollar a continuación. El tercer gran consenso de nuestros 5 educadores es que los educadores se piensan a sí mismos como intelectuales, pero van más allá de Gramsci, y también se incluyen como gestores educativos. Más allá de Gramsci, porque no solamente se trata de ser pensadores críticos y reflexivos, sino también de saber tomar decisiones, implementar propuestas, valorarlas y ajustarlas. Ese sentido práctico del intelectual orgánico, pero de un gestor. Esta idea de gestor resulta fundamental. Y el cuarto consenso es que se empieza a ver a los estudiantes como sujetos activos en formación. Sujetos que además los hemos venido en la genealogía del estudiante. Hace 2 siglos se descubrió que tenían boca y que podían hablar, que además de escuchar hablaban. Luego se descubrió que tenían manos y podían hacer cosas. Luego se descubrió que tenían emociones y podían jugar y sentir. Luego se descubrió que tenían diferentes dimensiones del pensamiento. Luego se descubrió que eran también sujetos trascendentes, sujetos espirituales. Son descubrimientos importantes. Y entonces, cuando le decimos al estudiante que es un sujeto activo, desde toda esa multidimensionalidad del ser humano, hay que reconocerlo para que sea constituyente también de la construcción curricular, porque sus opiniones mejoran la apuesta curricular, mejoran nuestras prácticas y mejoran el conjunto de la comunidad educativa. Habíamos dicho que hay 3 dimensiones del currículo: lo macro, lo meso, o sea, la mitad, el universo, la mitad, y lo micro: el macrouniverso, el mesouniverso y el microuniverso. ¿Cómo es esto en la escuela? El macrocurrículo está definido por autoridades educativas nacionales e internacionales. En un mundo globalizado sabemos que es así. Pero, insisto, no se trata de satanizarlas, polemizarlas y discutirlas, pero también reconocer al otro, su lugar. Si a un profesor un día esto lo nombra ministro de Educación, pues es una voz que hay que valorar y respetar y discutir y disentir. Pero, ¿qué nos da ese macrocurrículo a nosotras y a nosotros? Nos da la Ley 115. No sabemos si va a ser modificada todavía, pero bueno, está la Ley 115. Están los lineamientos curriculares. Están los EBA y están los derechos básicos de aprendizaje. Están los ejes transversales. Tenemos educación para la paz, educación ambiental, educación sexual, educación ciudadana, que son transversales al currículo. Luego viene la dimensión meso, que es la institución educativa. Y si ven ustedes, lo macrocurricular juega una función, cumple un papel que es política. ¿Qué tan receptiva es lo macrocurricular a las otras? También es una lucha política. Hay regímenes educativos más incluyentes, otros más arbitrarios. Pero también esa es la pugna. Aquí tenemos un sindicalismo muy fuerte, su voz es muy poderosa. Por eso no hay sectores de la sociedad colombiana que no quieren al magisterio, porque es una voz muy fuerte. Pero a nivel meso, ¿qué pasa en los colegios? Y el liderazgo educativo y pedagógico institucional define un PI, un horizonte institucional, un modelo pedagógico. Yo leo los PI de los colegios a donde van mis estudiantes a hacer práctica y hay un modelo pedagógico. ¿Qué tan apropiado está o no? Pues ese es otro debate, pero hay un modelo pedagógico. Hay unos proyectos transversales situados, propuestos por los profesores, que el club de astronomía, que una cantidad de proyectos a los que los estudiantes acuden, participan, que el museo del colegio, que una cantidad de cosas que salen desde la instancia meso. Y luego viene la instancia micro, lo que nos pertenece a los docentes de aula, no exclusivamente, porque nuestra voz tiene que impactar al liderazgo educativo institucional, modificar el PI, ajustarlo, pero también llegar a la política educativa nacional. Y entonces, ¿nosotros de qué somos responsables? De proyectos de aula, de estrategias didácticas, de metodologías, de recursos pedagógicos disponibles, no solo en el colegio. No solamente hay que saber qué tenemos en laboratorio, en lo deportivo,
en la biblioteca, sino también en la localidad, en el barrio que hay. Bogotá tiene una infraestructura cultural y científica que hay que aprovechar. La ciudad es una ciudad, de verdad, es una ciudad con potencialidades educadoras. Para la historia misma, el patrimonio de la ciudad, el nuevo patrimonio indígena que se ha descubierto, esa herencia que está enterrada en Bogotá. Tenemos una cosa que aprovechar en Bogotá bien importante. Entonces, este es un recurso pedagógico fundamental. A nosotros nos corresponde el microcurrículo. Y en ese sentido, pensemos simplemente unas estrategias didácticas para el ejercicio, para la construcción microcurricular. Voy a plantear 6 estrategias didácticas, las usuales, ¿no? La primera es lo que llamamos el aprendizaje activo. Y entonces el supuesto es que hay que involucrar al estudiante en su propio aprendizaje mediante juegos. A los estudiantes les gustan mucho los debates, escuchar sus puntos de vista. Y puede haber debates de cualquier cosa, juegos de rol. Usted se puede inventar un juicio, vamos a hacer un juicio a los culpables de la pandemia, vamos a hacer cualquier cosa. O puede hacer un proyecto que involucre a los estudiantes. Vamos a escribir un libro, vamos a hacer una salida y la vamos a proyectar, la salida va a ser el proyecto. Prepararla, planificarla, evaluarla, desarrollarla, que lonchera, que nos va a acompañar, todo eso no solamente labor de gestión del docente, sino que uno puede involucrar a los estudiantes en eso, para el aprendizaje activo. Hay otra que tiene que ver con pedagogías activas, pero hace referencia al aprendizaje colaborativo. Aquí la idea es que en pequeños grupos, y ojo, profes, la clave del trabajo en grupo no está tanto en conformar los grupos, sino en definir los roles de cada integrante del grupo. Leamos, por ejemplo, la propuesta de comunagogía de nuestro maestro Juan Carlos Jaime, donde define unos roles bien interesantes, pero usted puede colocar los roles que usted quiera. El rol de notario, el rol de escribiente, de comunicador, de investigador, porque el trabajo en grupo es exitoso si los roles de los estudiantes están claramente establecidos, de tal manera que no sea trabajo perdido. Y el objetivo es que haya aprendizaje mutuo en la tarea colocada por el docente. Hay aprendizaje basado en problemas. Es una estrategia que parte de situaciones reales para resolver, ¿no? ¿Por qué se va a hacer metro en Bogotá? Es un problema real. ¿Por qué no se ha construido el metro en Bogotá en 100 años? Problema real, por ejemplo, para una discusión de ciencias sociales o de economía política. O problemas reales. ¿Qué pasa si un ser humano pierde el hígado? ¿Qué le puede pasar? Un problema, entonces resolvamos el problema. O un problema matemático, bueno, esa es otra perspectiva. Las otras 3 son las siguientes. Entonces tendríamos el aula invertida, es decir, el aula convencional es el aula en donde el actor principal es el maestro y el maestro, la clase se convierte en el momento del aprendizaje. El aula invertida supone que hay una preparación para la clase, una preparación en casa. Estudiantes preparan la clase, preparan sus intervenciones, sus indagaciones y vienen a contar a la clase lo que encontraron. Es inversa, no la tarea para la casa, sino la casa, la tarea para compartirla en la escuela. Porque, ojo, profes, muchas veces nos ha pasado. Los chicos les ponemos tareas que nunca revisamos. Entonces, ¿para qué ponemos tareas? La tarea es para, en este caso, trabajarla en la clase. Entonces, ese es el sentido de la tarea, porque se gasta una energía importante ahí. Está la otra perspectiva, es el ABI, aprendizaje basado en investigación. Aquí la idea es que los chicos se aproximen al método científico en la concepción que tengamos de ciencia, distinta, de manera juiciosa y dedicada a un problema de investigación, no de una clase, sino de un periodo más largo, como es la investigación o en ciencias naturales, o en filosofía, o en las ciencias humanas, o en las ciencias sociales. El ABI es bien interesante. Y la última es el estudio de caso.
casos, situaciones inmediatas o situaciones de que el cantante no sé qué le pasó, eso vamos a investigar, vamos a debatir sobre el cantante tal porque es fama, porque se suicidó. Claro, el suicidio es un tema, es un problema para investigar. Hay un Día Nacional del Suicidio, puede ser un tema transversal importantísimo, la prevención. Pero hay muchas situaciones que pueden ser casos de estudio. De hecho, a nosotros nos evalúan a partir de situaciones, ¿cierto? Situaciones que nos colocan, y aprender a trabajar situaciones y problematizarlas resulta supremamente importante. En la parte final de este módulo vamos a mirar en términos del microcurrículo un caso de cómo podría ser abordado desde la perspectiva convencional o desde las metodologías activas a nivel de microcurrículo. Entonces resulta que uno de los temas en ciencias naturales son los sistemas, ¿no? Sistema digestivo, aparato respiratorio, sistema digestivo, sistema linfático, sistema óseo. Una clase convencional, una metodología convencional, puede ser que los estudiantes copien en sus cuadernos sobre los tejidos óseos humanos, se aprendan de memoria, que no está mal, los 206 huesos que constituyen el cuerpo, hasta donde la teoría, el modelo del esqueleto dice que son 206 cuerpos. Puede que haya otra teoría que rebata eso. Por ahora ese es el acuerdo de los biólogos. Y los profesores escriben en el tablero y o dibujan o llevan el esqueleto y se trata de copiar. Puede ser incluso interesante un concurso de cuentahuesos. Y luego los estudiantes responden preguntas sobre los huesos, basándose en conferencias, en material, en el libro de texto, y escriben sus respuestas. Y luego el profesor revisa las respuestas o les hace una prueba. Esta es una metodología convencional, no siempre es negativa, y a veces hay que hacer amarres conceptuales, y la labor de conferencista del profesor, de expositor, no hay que perderla. Mire que en bachillerato a los chicos les gusta mucho escuchar el punto de vista de su profesor. Hay momentos en donde aprovechar la oportunidad, cuando yo debo hacer amarre, cuando mi presencia como académico debe estar ahí en el aula. No se trata de negar al profesor, pero bueno, es una perspectiva convencional. Yo no hablo de pedagogía tradicional porque respeto mucho la tradición. Lo ancestral es tradicional y la ancestralidad hoy día se está mostrando una potencialidad fundamental. Los ancestros, nosotros tenemos 3 ancestros profesores, ¿no? El ancestro indígena, el ancestro africano y el ancestro blanco es europeo. Estos son nuestros ancestros, hay que aprender de eso también. Pero una perspectiva, una metodología activa que nos plantearía para el sistema óseo. Y es que el punto de partida aquí es problematizar el asunto a partir de preguntas guías. Dos tipos de preguntas posibles. ¿En qué nos ayudan los huesos? Que puede estar combinada con otra pregunta. ¿Qué pasaría si los humanos no tuviéramos huesos? Y sobre eso los chicos investigan, discuten, crean hipótesis, crean mundos, universos paralelos de la humanidad sin huesos. Ya no existiría el cuentahuesos. Y entonces, si se dan cuenta, activamos la sinapsis de los estudiantes, porque una pregunta bien formulada es una pregunta que genera lo que Piaget llamaba el conflicto cognitivo. Imagínate la vida humana sin huesos. Y entonces nos lleva a pensar el sistema óseo de otra manera, no tanto aprender de memoria, que puede ser necesaria ciertas cosas, pero a pensarnos, reflexionar, discutir, darle una entrada motivada por otros intereses a la clase del sistema óseo. Chévere, por ejemplo, vamos a imaginar modelos de humanos sin huesos. Tremendo, potente. O puede también estar combinada con experimentos. Ese experimento de los huesos de pollo sumergidos en un vaso con vinagre y mirar qué pasa, cómo van perdiendo el calcio a los 3 días, a los 5 días, a los 6 días. Ese asunto también lo activo resulta muy importante. Nosotros somos los dueños del microcurrículo.
Y es nuestra responsabilidad lo metodológico. Y en ese sentido nuestra apuesta pedagógica. ¿Cuándo hacemos convencionales? ¿Cuándo hacemos clases activas? Es una decisión política pedagógica. Queridas y queridos colegas, hemos finalizado entonces nuestro módulo de praxis pedagógica, contexto y currículo educativo. Espero haya sido de interés, de utilidad, las reflexiones que se han traído. No olviden, a continuación ustedes van a encontrar aquí el link para una evaluación sobre los saberes y las situaciones que se puedan, que podamos enfrentar en la evaluación que vamos a tener próximamente, pero también como para discutir y reorientar. Y si ustedes tienen preguntas, no olviden enviárnoslas para poder en un próximo diálogo hacer una retroalimentación, que además es muy importante conocer sus apreciaciones, sus preguntas, sus discusiones. Que tengan un resto de día muy bueno, muy feliz y muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.